Buenos días. Oremos para comenzar juntos esta mañana. Señor, te alabamos con todo nuestro corazón porque eres maravilloso. Todo lo que haces por nosotros, por la vida que nos has dado, te agradecemos y rendimos nuestra vida a ti, Señor. Esta mañana, Señor, esta alabanza especial y en meditación de todo lo que nuestros corazones absorben en alabanza, te amamos, Jesús. Amén. Estamos en el libro de los Efesios. Me encanta ese libro, es uno de mis favoritos. Y recomiendo que lea todo el libro de los Efesios, de principio a fin. Y se supone que se debe leer de principio a fin. Pero hoy estamos viendo parte por parte. Y vamos a leer. Pero al leer este libro dije que se empape de toda la información. Hoy vamos a leer una porción. Ahora a ustedes se les dio una hoja de esta sección que vamos a estar hablando. Si no recibió uno, levante su mano y una será traído a ustedes. Y luego cuando estaba pasando dije, bueno, eso es como una clase, ¿verdad? Pero bueno. Pero quiero que cada uno de nosotros tengamos esta hoja con la palabra de Dios enfrente de nosotros. En este libro de los Efesios es uno de los libros más hermosos por cumplir en una carta todo lo que nuestra palabra, nuestra identidad, esta palabra de nuestra iglesia, conociendo a Dios, ser conocidos por Dios, nuestra identidad en Cristo. Esa es nuestra identidad. Y también para hacerlo saber a otros, eso es lo que habla Efesios. Como Sherry nos explicó hace unas semanas, cuando Pablo escribió Efesios estaba en la cárcel en Éfeso. Estaba bajo arresto domiciliario con un guardia romano apostado en la entrada de su casa para que se asegurara que se comportara, que no se escapara. Estaba aislado completamente. Pablo tuvo tiempo para pensar. Ahora ustedes recuerdan cuando el COVID, cómo no podíamos salir, no podíamos hacer las cosas que estamos acostumbrados. Es difícil estar encerrado. Pero a le dio a Pablo tiempo para pensar, para estar en la presencia del Señor, poder orar, poder meditar. Pero imagínense, estando Pablo ahí quieto en esta prisión domiciliaria con un guardia que lo mantenía ahí preso prácticamente. Y él podría haber escuchado a Dios, al Espíritu Santo, a niveles para los que la actividad ministerial no siempre deja tiempo. Y tal vez que jamás había tomado el tiempo para pensar. Y esto él comenzó a entender. Y estos nuevos niveles en los que Pablo habla de misterios, entender lo que llamaba misterios. Y lo mencionó 7 veces en este libro. Y quiero que vayamos un poquito antes de que entremos a esta página que tiene ahí. ¿Cuáles son esos misterios que Pablo habla 7 veces? Tenemos que entenderlo para comprender lo que significa. El primer ministerio que menciona lo encontramos en capítulo del 9 al 10. Ahora vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Efesios 1, del 8 al 10. Con toda sabiduría e inteligencia, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
la cual se propuso en Cristo, para que se cumpliera cuando se cumplieran los tiempos, a fin de unificar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Esto lo hizo por medio de Jesús, por sí mismo, para traer unidad a todas las cosas en el cielo, todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Esta palabra misteria usado en las Escrituras es tomar algo que estaba en el Antiguo Testamento, pero no completamente entendido o comprensible. Este es el misterio de que Pablo está meditando y ve en Jesús, en la venida de Cristo, que el plan de Dios y su propósito es para traer unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Y así es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Al principio en la creación, cuando dijo la palabra y todo existió, la creación del mundo, para que todo funcionara en armonía. ¿Cómo es que estas cuestiones de la creación funcionan una con otra? Con cada parte dando cuidado, respeto y honor a todos los propósitos y se relacionan uno con otros. Es lo que es la unidad de cómo Dios, y cuando Dios puesto dijo, qué bueno, dijo Dios. Y esta unidad se rompió cuando la humanidad, y lo vemos en Génesis, cuando el pecado entró y el hombre, los humanos, dijeron, no, yo voy por mí mismo, voy a vivir mi vida a mi modo. Y Adán y Eva cometieron el pecado y ahí empezó el propósito. Pero el propósito de Dios desde el principio es traer unidad para que todas las partes de la creación haya armonía y funcionen unas con otras. Y el pastor Jake la semana pasada habló tan clarito. Si usted lo perdió, revise esa predicación. Porque cada uno de nosotros tenemos una parte en este plan. Todos unos tenemos una parte diferentes para que todo con ese propósito creamos una armonía, algo completo. Y Dios nos está trayendo esto en unidad. Todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Y no perfectamente uniforme, porque esa no es unidad. Dios nos creó diferentes, no uniformes, no iguales. Unidos, sí, con toda la diversidad, con toda la diferencia que tenemos. Todas nuestras experiencias se juntan para el propósito de Dios y su plan. El misterio número 2 habla extensamente, y es un gran misterio también, pero Pablo habla en el capítulo 2 de un gran misterio. Dice que hay dos grupos de gente. Aquellos que Dios, que es el grupo de Dios que les llama judíos, y el resto, los que están dentro y los que están fuera. A los demás los llamaban gentiles. Pero en la iglesia primitiva, Dios, ahí Pablo se dio cuenta que Dios ama también a los gentiles, al otro grupo que no era el pueblo de Dios. Pero ahí en Efesios capítulo 3, versículo 6, donde habla claritamente dice, este misterio, dice ahí, consiste en que los gentiles son herederos por el Evangelio. Son herederos por el Evangelio juntamente con Israel, miembros juntamente de un solo cuerpo y partícipes juntamente de la promesa en Cristo Jesús. Eso somos nosotros. Tal vez
Hay algunos aquí que tienen etnicidad judía, pero ahora todos somos parte de esto. Miembros en un cuerpo. Y es una de las metáforas que Cristo usa y lo que Pablo usa para una de las ideas claves en Efesios. Y eso es que la iglesia entera. Ahora hemos hablado mucho acerca de identidad. Y nosotros como individuos, ¿cuál es mi identidad personal? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Pero Efesios habla de que todo ha sido meditado en este momento que Pablo estaba ahí. ¿Y cuál es la identidad de todos nosotros juntos? No solamente yo individualmente, sino todos juntos. Todos juntos. ¿Y qué era lo que Dios quería cuando creó la iglesia? Y Pablo lo llama el cuerpo de Cristo. Y Cherry habló también de eso en la cuestión del templo. Y estas dos metáforas se usan, esas dos ideas se usan. Uno para hablar como el cuerpo y otro habla como el templo de Dios. Somos tanto como el cuerpo de Cristo como el templo de Cristo. Nosotros. Y en Efesios, en 2:21, leemos que en él todo el edificio se une y se eleva para convertirse en un templo santo en el Señor, y en él también ustedes son juntamente edificados para ser una morada en la que Dios habita por su Espíritu. Así que habla que nuestro cuerpo es donde va a morar el Espíritu Santo. Y Pablo habla acerca de cómo en 3 días, dice, será derribado y resucitado. Nosotros somos los bloques de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico, pero también está hablando de una forma metafórica, una forma simbólica, que todos somos parte de su cuerpo. Y por eso cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, fue por nuestra salvación, por mí, por ti, por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Es todos juntos como cuerpo de Cristo. Y el versículo 22 dice que en Él produce esta clase de frutos en nuestras vidas para que tengamos el fruto del Espíritu, donde el Espíritu de Dios se presentaba. Pero ahora es el Espíritu Santo que vive en nosotros, donde Dios vive. ¿Y cuál es el fruto de ese Espíritu Santo? Y lo vemos en el capítulo 13. En el capítulo 13 lo vemos. Y dice, ustedes también fueron incluidos en Cristo, dice. Primer misterio, dice, y ustedes también fueron incluidos. Ese es el misterio, que no solamente los judíos, sino también los gentiles, nosotros. Cuando el evangelio de nuestra salvación es por la verdad. Cuando creíste y fuiste marcados en Él con un sello. Ahora, ¿qué es ese sello? El Espíritu Santo prometido es un sello. ¿Pero qué es ese sello? Bueno, en la antigüedad los reyes tenían un anillo, los reyes, que llevaban grabado con su emblema personal. Y cuando Pablo está haciendo esa declaración y está hablando de que seremos sellados con el Espíritu Santo, era cuando con ese anillo los reyes sellaban
sellaban en un tipo de marca su sello, y eso era como directamente, que venía directamente del rey. Ahora hacemos algo parecido, es cuando vamos con un notario público para que den fe de un documento auténtico. Ese notario público da la autenticidad de aquel documento con su sello. Eso era el sello. El Espíritu Santo, su sello, marcados con ese sello. Pero ¿cómo eso funciona en nuestras vidas? Bueno, recuerde cuando Jesús les recordaba al pueblo que por sus frutos seremos conocidos, para que no haya falsos profetas. Y por supuesto, el fruto del Espíritu ya sabemos qué es, porque lo leemos en Gálatas 5, 22, 23, y muchos ya se lo saben de memoria, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio o templanza. Esos los frutos del Espíritu. Cuando eso es auténtico en nuestras vidas, todas esas cosas, esos son los frutos del sello del Espíritu Santo. Estamos sellados con Él, tenemos esa marca de la imagen de Dios en nuestras vidas cuando vivimos de acuerdo a estos frutos del Espíritu. Una vez más, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora, en Efesios capítulo 3 habla de un misterio más. Y este es uno de los versículos más importantes para mí. Y Pablo dice, esta gracia me fue concedida, anunciar a los gentiles las riquezas limitadas de Cristo, ilimitadas, sin límites, y hacer ver a todos la administración de este misterio que desde tiempos pasados permanecía oculto en Dios, que creó todas las cosas. Su intención era que ahora por medio de la iglesia, no solamente por mí mismo, sino por medio de la iglesia, la grandiosa sabiduría de esa multiforme sabiduría de Dios se diera a conocer a los príncipes y a las autoridades en las regiones celestiales, según el propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí habla de lugares celestiales. Ahora no sabemos que hay diferencia entre el bien y el mal por lo que estamos pasando. Ahora nosotros estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales principales en reinos de la oscuridad, el mal y el bien básicamente. Y estamos en conflicto entre el bien y el mal. Y la sabiduría de Dios, su magnífica misericordia, les muestra a aquellos que están sellados con ese espíritu, con esos frutos, en la forma en que vivimos. Y esa gran sabiduría de Dios nos muestra. Ahora yo tengo un poquito de la sabiduría de Dios, un poquito. Pero cuando me junto con mis amigos y empezamos a compartir lo que Dios está haciendo para todos y esa sabiduría de Cristo, eso habla justamente de lo que hacemos. Ahora, entender la sabiduría de Dios es muy difícil. La gente en África, las gentes en Asia, los presbiterianos, bautistas, todos tenemos un misterio o un comprendimiento de diferentes facetas del amor de Dios, pero juntos tenemos una imagen mejor. No quiere decir que unos tienen toda la imagen de Dios, pero todos tenemos una partecita, pero juntos como un cuerpo de Cristo, cuando nos unimos. Pero ¿cómo se ve cuando nos juntamos? Eso realmente supuestamente a la introducción, pero bueno, veamos a la escritura que ustedes tienen enfrente de ustedes.
Porque ¿cómo se ve realmente cuando nosotros como iglesia estamos caminando en autoridad? ¿Cómo se ve? Pablo, hablando en este segmento, yo sabía que era difícil cubrir todo esto, pero bueno, vamos a tratar. Si no lo cubrimos, pues lo siento. No. Pero Pablo está hablando en esta sección que tenemos en esta hoja que se les dio. Y veamos lo que dice esta hoja. Y quiero que se la lleven a casa y que la vean, que la lean, que la procesen. Porque Dios habla a nosotros de acuerdo a lo que leemos en estas escrituras. Porque habla acerca de los reinos de las escrituras y los reinos de la luz. Y cómo esta diferencia entre ambos mundos, cómo nosotros podemos vivir como pueblo, como gente del reino de Dios, en contraste con la oscuridad. Y les digo esto, iglesia. Así que les digo esto e insisto en el Señor que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Empieza ahí la escritura. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Han perdido toda vergüenza, se han entregado la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo, no. Así les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos. Y por eso, cuando perdemos en el 19 dice, cuando perdemos toda vergüenza, toda sensibilidad, nos hemos entregado a la inmoralidad y no dejamos de cometer todo clase de actos indecentes. Y nuestros corazones se endurecen. ¿Nos siguen, iglesia? Tenemos que escuchar a esa voz de Cristo cuando nos habla. Pero cuando perdemos eso, nos estamos entrando a otro campo donde nos estimulan diferentes ideas, diferentes pensamientos como alcohol, drogas, materialismo, sexualidad pecaminosa, todo ese tipo de cosas. Porque nos hemos olvidado que donde hay luz es en Jesús solamente. Y por eso la gente que está allá en la oscuridad entra a una impunidad. Y esto, sin embargo, no es la forma. No es la forma o la enseñanza que recibieron de Cristo. No. Porque Jesús habló de su enseñanza. Y no es... En el camino de la oscuridad es diferente. Por eso dice clarito que hay que ser renovados con la actitud de nuestra mente. Y hacernos nuevos. Cambiar nuestra mente. Y ponerse un ropaje nuevo. Como imagen a Dios. En verdadera justicia y santidad. Aquí está describiendo la luz en Cristo, la nueva luz que viene. Por eso dice, quítense lo viejo, esos pecados, esas impurezas, y póngase un ropaje nuevo de una naturaleza nueva. Es como cuando el bautizo, entramos, nos bautizamos y al salir renacemos de nuevo, algo nuevo.
Es como cuando yo estaba pasando por quimioterapia y sentía un frío cuando me daban ese líquido en mi cuerpo y sentía un frío que ese suéter me mantenía calientita. Pero ese suéter lo mantengo y ahora lo veo y digo, hey, lo quiero tirar ese suéter porque me recuerda justamente estas cosas. Y finalmente lo tiré, claro que lo tiré. Lo quería quemar, pero no quería ni dárselo a otra tienda de esos de segunda para regalar. No, lo quemé, lo tiré. Pero eso es justamente lo que Pablo está aquí, de tirar o ponerse un ropaje nuevo para imagen de Dios y alejarse de esas formas pecaminosas de nuestro cuerpo para tener justicia y santidad. Ahora el resto de las secciones aquí, Pablo está justamente lo que hicimos cuando hablamos de los 10 mandamientos. Recuerden que en los 3 mandamientos decían, esto es lo que no hacemos porque Dios quiere que vivamos así. Y tienen ustedes allí en su mano el resto de la escritura para que los animo a que los lean, que se lo lleven a casa y lo lean con calma para entender de lo que está hablando aquí Pablo y cómo el Espíritu Santo puede hablarnos a nosotros. Una de esas cosas que están enlistadas aquí, las cosas que hacer y las cosas que no hacer. Dice, no hagan esto, más bien hagan esto otro. Todas esas ciertas reglas, realmente lo que es decir, esto es mal, esto es bien, esto es luz, esto es oscuridad. Aléjense de la oscuridad y entren a la luz. Por favor, llévense esta hoja. Por eso quiero que todos tengan una. Están en inglés y en español. Lléveselo, léalo y pida al Espíritu Santo que le revele qué es lo que tiene usted que alejarse, de qué partes de su vida tiene que alejarse. Ahora, esto no es fácil leerlo. Recuerde que estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Jesús prometió que Él enviaría al Espíritu Santo y lo hizo. Y dijo, el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes. ¿Cómo sabemos eso? El Espíritu Santo es el que nos lleva a esa dirección. Su fruto, el fruto del Espíritu es evidente en nuestras vidas. Por eso es importante que diario, estando en la presencia de Dios y escuchando al Espíritu Santo, porque recuerden que hay poderes espirituales negativos. Pero esa sabiduría de Dios que nos ayuda a cómo vivir nuestras vidas es importante. Tiene un significado eterno de cómo vivir nuestras vidas. Tiene poder que nosotros como iglesia podemos trabajar juntos para tener esa sabiduría de Dios y los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para trabajando juntos en unidad. Las fuerzas oscuras no prevalecerán contra la luz, contra nosotros, porque el reino de la oscuridad será regado y desaparecido cuando la luz de Dios entre en nosotros, en esta iglesia, en nosotros, en cada uno de nosotros, para ser la razón y el propósito para los que fuimos creados, hacer eso. Ahora vamos a orar. Señor Jesús, muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros, muéstranos qué áreas oscuras están. Tú nos has dado un papel en esta vida, Señor. Y oramos
que nos muestres dónde estamos dudando en esa, o dónde estamos viviendo aún en las orillas de esas áreas oscuras, para que tú traigas luz y nos alejes de ellos, Señor. Porque queremos caminar en el camino de la luz, en el camino de Jesús. Ahora, si hay alguien que dice, hey, yo quiero entrar en ese reino de Dios, nunca he hecho ese paso, nunca he hecho no ha tomado esa decisión, y yo quiero vivir en ese reino. Si usted es esa persona y siente esta mañana que el reino de Dios le pertenece a usted, todo lo que tiene que hacer, si usted desea salirse de ese grupo de oscuridad, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano para darle la bienvenida al reino de Dios, al reino de la luz. ¿Alguien? Levante su mano si usted es ese. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias que nos estás edificando como templo, como grupos, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre esta mañana. Amén.